Como objetivo de esta materia, nos hemos propuesto que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para la operación correcta y eficaz de un van. Todos saben, y quizás el que tiene, ha salido a volar. El volar en un van dentro del mundo aeronáutico es sencillo, bajo la modalidad de vuelo position, o GPS, donde el van es muy estable. Pero si lo vuelo en otras funciones, como ATIS y demás, ya se empieza a dificultar un poco. Entonces, para volar correctamente y eficaz, hay que conocer muchas cuestiones aeronáuticas y cuestiones del mundo de los van, dentro de todas las materias. Vamos a meternos de lleno para empezar a conocer qué es un perfil alar. Un perfil alar es agarrar el ala de un avión, el ala de un dron, que ustedes van a decir, un dron no tiene ala quizás. Sí, tiene ala y se llama ala rotativa, y son las hélices que ustedes ven por arriba de los motores. Eso es un ala rotatoria que al rotar me genera la sustentación que yo necesito para volar. Y esa hélice que tengo, esa ala rotatoria, si yo la secciono y la corto, me va a dar un perfil alar. Dentro del perfil alar vamos a tener diferentes cuestiones o cosas a saber y ver. Como por ejemplo, que la parte de adelante donde impacta el viento se llama borde de ataque, ¿no? Como está acá, borde de ataque. La parte de atrás se llama borde de salida o borde de fuga, lo van a conocer. Luego va a estar una línea imaginaria que se llama cuerda alar, que va desde el borde de ataque al borde de fuga. La parte de arriba se va a llamar extrados, lo voy a anotar acá, extrados, toda la parte de arriba, y la parte de abajo se va a llamar intrados. ¿Está bien? También va a tener un espesor, que puede ser máximo, mínimo, depende en qué parte lo mide. El espesor va a ser una línea desde el intrados hasta el extrados. Y para que tengan por ahí una noción y vean un poco más, a ver si me dibuja, hagamos de cuenta que acá tenemos nuestra ala. Así, ¿no? Entonces, déjenme que muevo esto, vamos a cambiar de color, ahí está. Todo esto que está acá se llama borde de ataque, que es donde impacta el viento que vamos a encontrarnos en el camino de avance de esta ala rotatoria. Todo lo que está por detrás se va a llamar borde de salida o fuga, lo van a encontrar también. Perdón esta letra con mouse. Borde de fuga. Y la línea que yo voy a unir el borde de ataque con el borde de fuga se llama cuerda, cuerda alar. Y puede tener diferentes tamaños, ¿no? Acá va a ser un tamaño, cerca de la raíz del ala va a tener otro tamaño, en la puntera va a tener otro tamaño. ¿Está bien? Estas son todas las partes de un ala. Bien, entonces ahora saben que nuestra ala rotatoria tiene diferentes partes que la componen. A su vez, cuando nosotros o el fabricante la diseña de una manera, va a tener un ángulo de ataque. Ese ángulo de ataque es el ángulo formado entre el viento relativo y la cuerda aerodinámica que vimos, ¿no? La línea entre el borde de ataque y borde de fuga. Este ángulo puede ser fijo o móvil. En el caso de los bands más comunes, por así decirlo, este ángulo es fijo. Lo diseña el fabricante y le da un ángulo. Le hago el ejemplo, ¿vieron el ventilador de techo? Que tiene un ángulo. No son esas alas que tiene el ventilador de techo, esas hélices planas. Tiene un ángulo, ¿no?
ese ángulo es un ángulo de ataque. ¿Por qué? Porque es el ángulo que se forma entre el viento relativo y la cuerda de ese ala. ¿Y qué es viento relativo? El viento relativo no es el viento que hay en superficie y que va a estar en el momento que nosotros vamos a volar. Porque quizás el viento en superficie me viene en un costado, del otro costado, de atrás. Y cuando nosotros empezamos a movernos por un impulso, ese viento que se genera se llama viento relativo. Seguramente muchos de los presentes, para no decir todos, cuando fueron o cuando van en la ruta en el auto, sacan la mano por la ventana y la ponen de una manera y de la otra, y esa mano se va hacia arriba, se va hacia abajo, se va hacia un costado. ¿Es verdad eso? ¿Alguno lo hizo? ¿O fui el único Así que lo hizo? mismo. No, Bueno, no, yo lo hice bueno, también. eso que De ustedes chico. sacando sobre la mano, sobre la ventana, lo que le están aplicando es ángulo de ataque. Que si ustedes le dan un ángulo de ataque positivo, ¿se ve mi mano acá en la pantalla? ¿La ven? Bueno, si Sí. ustedes le Sí, dan sí, profe, está bien. este ángulo, como está en el gráfico, la mano se va a ir hacia arriba. Y si ustedes le dan un ángulo de ataque positivo, la mano se va a ir hacia abajo. Luego hay otro concepto que vamos a ver, que es de resistencia, que si yo pongo una mano paralela, la mano me la tira hacia atrás. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes están en el auto avanzando, quizás el viento en la superficie, en la ruta, me viene del costado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Me pega el viento en el auto, pero yo saco la mano por la ventana izquierda, y en el momento que yo estoy quieto, el auto me tapa el viento y no se genera viento porque está de costado, pero al empezar a moverme con el auto, la velocidad del auto genera un viento relativo. A eso se le llama viento relativo. Y el viento relativo, acuérdense, este concepto es opuesto y paralelo a la trayectoria de la aeronave. Dependiendo del ángulo de ataque que tenga, pero es opuesto y paralelo a la trayectoria de avance de la aeronave. Acuérdense que el auto solamente puede ir hacia adelante, hacia atrás, por ejemplo, pero una aeronave puede ir hacia arriba, hacia abajo o hacia adelante, más allá de los costados. Entonces, puede generar viento relativo desde abajo, viento relativo desde arriba. Entonces, dependiendo del ángulo de ataque que yo tenga, voy a generar un ángulo de ataque X y un viento relativo X. Dentro de los perfiles aerodinámicos hay diferentes tipos de perfiles que voy a tener. Acá ven, acá está la palabra estrado, cintrado, de cómo se llaman. Tenemos perfil de curvatura nula, perfiles de curvatura positiva, curvatura negativa y doble curvatura. Esto es dependiente, el ingeniero aeronáutico que desarrolla esta aeronave, puede ser un avión, un van de ala fija, un helicóptero, un van de ala rotatoria, y diseña por la ingeniería aeronáutica o le coloca una especie de perfil adecuado para esa aeronave. Puede ser para una aeronave más rápida, una aeronave que necesita ganar mayor altitud, una aeronave que va a llevar carga, dependiendo de lo que fuere, le va a poner un perfil. Todo esto está estudiado, ¿no?, en un laboratorio aeronáutico donde se ensayan los perfiles. Luego vamos a pasar a un concepto que hubo un señor, un físico, que se llamó Bernoulli, en el cual descubrió unas diferencias de presión y velocidades en un tubo de ensayo como este que está acá en la parte izquierda, y que con ello se ve la sustentación. Bien, ahora, yo les hago una pregunta. Si ustedes, cualquiera persona, habrá regado las plantas, habrá lavado el auto, ¿no? Cuando ustedes apretan la punta de la manguera para que el agua salga de diferente manera, ¿de qué manera creen que sale el agua? ¿Con mayor presión o mayor velocidad? Le pregunto. Velocidad. Velocidad dice Javier, ¿no? No, Velocidad, sí. porque la presión te la da el agua, la red. Mayor el velocidad. mecanismo. Bien, Lo que vos haces el principio de Bernoulli, ahí donde está la constricción, lo que hace es aumentar la velocidad, pero presión de entrada, presión de salida se iguala. bueno,
Bien, la verdad lo tengo que felicitar a todos. Este es el curso número 11 que doy, más todo lo que di en el 2000 de pandemia, que vengo dando cursos, y nadie me supo responder esta pregunta. Ustedes son los primeros que me lo responden bien. Eso es lo que pasa, exactamente, porque la presión es la presión del agua que sale de la canilla, ¿no? Cuando yo estrecho una superficie, como en este caso, lo que le estoy aplicando es diferencia de presiones para que el agua salga a mayor velocidad, termina siendo más rápida. Que uno generalmente dice le doy más presión al agua, el falso concepto, ¿no? Pero la verdad que los felicito porque los primeros que me dijeron bien la respuesta. Bien. Lo que aplico es Bernoulli y le doy mayor velocidad. Fíjense en qué es lo que ocurre en este gráfico, ¿no? De las flechitas que van hacia una parte, se encuentran con una estrechez, como esta, que viene a ser dos perfiles, ven que son dos perfiles aeronáuticos o simétricos, digamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando las partículas de aire impactan sobre el borde de ataque, se dividen en dos. Una que pasan por el estrado, que es más largo, y otra por el intrado. Por el principio de continuidad, las partículas tienen que salir al mismo tiempo. Entonces, para salir al mismo tiempo, las de arriba van a acelerarse, van a pasar más rápido, y estas van a pasar más lenta. Como la presión es inversamente proporcional a la velocidad, entonces, y acá la velocidad se disminuye, la presión aumenta, y por ende arriba la velocidad aumenta y la presión disminuye, y por ende hay una fuerza de presiones que me tira hacia arriba y con ella se logra la sustentación por diferencias de presiones y por las velocidades de las partículas de aire que pasan. De esta manera se logra la sustentación. Amén de que acá en la parte de arriba se forma una capa límite laminar en la cual pasan estas partículas, que dependiendo del ángulo de ataque que yo le aplico a esa aeronave, las partículas pueden ser laminal No, ¿cómo anda vos? ¿Todo bien? Bien, bien. o, Vengo al secretario del gobernador. o en una parte... Bien. María, fíjate que está... De prensa debe ser. Estamos, gracias. Estamos todos completados. Digo, está medio jugado. A ver si los puedo silenciar a todos. Bien, ahí está. Javier, porfa, silenciate si podés. Bien. Cuando yo le aplico un ángulo de ataque excesivo, las partículas de aire ya no pueden ser laminar y empiezan a ser turbulentas y al cual ya no me genera sustentación. Esto es muy parecido, que en realidad se usa a la inversa, en los autos Fórmula 1, donde se aplica el mismo principio, pero al revés, para que el auto se me pegue al piso y por la velocidad no salga volando, se me hace perfiles invertidos para que la sustentación vaya hacia abajo y me pegue el auto al piso y no se me salga volando con la velocidad que aplican. Bien, ¿alguna duda con Bernoulli? ¿Nada? Hasta ahora ¿Alguna duda? todo claro, todo claro. Excelente, gracias. Bien, nos vamos a encontrar con la famosa fórmula o ecuación de la sustentación. ¿Y qué va a pasar acá? Vamos a ver el porqué de la sustentación y qué puedo modificar y qué no dentro de mi banda rotatoria, en este caso. Fíjense en que la fórmula de sustentación, la L viene de lift, de sustentar en inglés, y es igual a 4 factores. Obviamente el orden del factor no altera el producto, pero es de la siguiente manera. Tenemos que sustentación es igual al coeficiente de sustentación por un medio de ρ, por velocidad al cuadrado y por superficie al área. Bien, vamos a ir parte por parte. Coeficiente de sustentación. El coeficiente de sustentación está dado por el fabricante en S
ángulo de ataque que va a estar impreso cuando se fabrica. Entonces, yo no lo puedo modificar. En el caso de los band convencionales. En otro tipo de band que tenga las hélices de paso variable, donde yo le puedo variar ese ángulo de ataque, ahí sí yo puedo ganar o perder sustentación por medio del coeficiente de sustentación. En el caso más común de todos los bands de la línea de JI prácticamente que vamos a volar o que están volando, no lo puedo modificar, ya está impreso. El medio de Rho está reservado a la naturaleza, no lo puedo modificar, y se trata de las partículas de aire que van a estar dispersas en esa atmósfera en ese momento donde yo voy a salir a volar. Eso depende mucho de la altura y la temperatura que haya en el lugar. Cuando hay temperaturas frías y estamos en baja altura, las partículas de aire van a estar más juntas, lo cual me es más fácil para la sustentación o la ayuda. Y a temperaturas altas y a alta altura, que se llama alta altura de altura de densidad, las partículas de aire van a estar más dispersas, lo cual me va a disminuir la sustentación. Calculen Consulta. que... O sea, ¿Alguien dijo algo? sí, eso sería densidad de aire, o sea que yo durante el día, cuando hay mayor temperatura y la densidad del aire aumenta, perdón, yo tendría mayor autonomía de vuelo. En realidad no viene por el tema de la autonomía. La Pero le autonomía afecta, yo lo que quiero saber es si le afecta. No, no le estaría afectando la autonomía, sino lo que le está afectando es a la sustentación. A la larga, le va a afectar a la autonomía por la fuerza que tiene que ser el motor, por así decirlo. Pero de lleno en la forma de sustentación, la densidad del aire lo que me da es mayor o menor sustentación. Quiere decir que, por ejemplo, si yo salgo a volar a las 12 del mediodía de enero en Santiago del Estero, y voy a tener menos sustentación que si salgo a volar a las 7 de la mañana en julio en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Está bien? Fíjense en lo que están cerca de algún aeroclub o algo, que los aviones de pequeño porte, en enero a las 2 de la tarde no vuela nadie. Más allá del calor y no tiene aire acondicionado, sino porque va a necesitar mayor potencia, menos peso para poder sustentar esa aeronave. Si no, no sustenta. Profe, Sí. siguiendo ahí el razonamiento que decía el compañero, en caso, por ejemplo, de que haya menos densidad del aire, le va a forzar un poco más el motor, ¿verdad? O sea, va a consumir un poco más de energía. Claro, siguiendo el razonamiento que están haciendo ustedes, obviamente sí, porque va a necesitar mayor velocidad, porque no Claro. voy a tener sustentación por la densidad del aire. Eso es cierto, pero eso viene de la mano de las autonomías de las baterías. Acá lo que estamos viendo, lo que yo les explicaba, la sustentación, que también viene de la mano de lo que ustedes dicen, pero en sí la densidad del aire es esa, lo que me permite es la sustentación que les decía también, para que tengan idea, no es lo mismo un auto con gomas lisas que va en una pista mojada, por ejemplo, que va a empezar a patinar, y un auto con gomas bien marcadas y con las canaletas va a eliminar un poco el agua y se va a agarrar. Porque como el auto tiene que traccionar sobre un asfalto, sobre un pavimento, las alas de un avión, de un van, o las hélices de un helicóptero, o las hélices o alas rotativas de un van, tienen que traccionar y agarrarse de esas partículas de aire para poder sustentarse. Esa misma comparación. Bien, después pasamos a la velocidad. La velocidad es el factor más importante que tenemos dentro de esta fórmula en los bands convencional. Por eso también está elevada al cuadrado, y no es que está elevada entre paréntesis toda la fórmula, sino solamente la velocidad abarca este factor de exponencial.
¿Y por qué la velocidad? Porque yo es lo único que puedo modificar aplicándole mayor o menor velocidad a mis motores para que suba o baje o se desplace y gane sustentación. Es lo único que puedo modificar dentro de esta fórmula. Y el último factor, que es la superficie alar, también está reservado a los fabricantes de cómo fabrican esa estructura alar, de qué tamaño, de qué envergadura, de qué cuerda alar, de qué ángulo le van a aplicar también de la mano del coeficiente, y yo no lo puedo modificar. Por ejemplo, en un avión de ala fija, en el cual yo tengo elementos que se llaman hipersustentadores, como los flaps, en el cual yo puedo extenderlos, y ahí aumento esa cuerda alar, y de esa manera gano sustentación. En un van no puedo. El van es muy parecido al helicóptero, yo no puedo extender la pala del rotor principal o la hélice que tiene nuestros van, no la puedo extender. Pero lo que puedo hacer para ganar sustentación, aterrizo mi van, le cambio las 4 hélices, las 4 alas rotativas, obviamente que diseñó el fabricante para ese van, que generalmente, por ejemplo, la línea de DJI Matrix 600 tiene el dibujito de una montaña, en el cual se utilizan para vuelo en alta montaña donde hay poca densidad de aire. Son un poco más anchas, la cuerda alar es más ancha, y de esa manera yo tengo mayor superficie alar. Pero tengo que descenderlo, cambiarlo y volver a volar. O ya salía a volar directamente con ese tipo de rotor. Por eso lo que yo les decía, que dentro de estos 4 factores, el único que puedo modificar y variar en vuelo es la velocidad. El resto yo no lo puedo modificar, al menos en vuelo. Este quizá lo puedo modificar en tierra, este no lo puedo modificar porque es en la naturaleza, y este si tuviera un van de paso variable, si no, no puedo tampoco. Pero para que le quede, estas son las 4 factores, y el más importante es la velocidad. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Algo? ¿Estamos ok? Todo ok. Bueno. Bien, acá por ejemplo lo que les decía, la superficie alar en un van de ala fija, prácticamente, en este caso es como si fuera un ala volante, un ala volante. Fíjense que prácticamente todo el van es un ala, en el cual tiene hélices, pero son tractoras que me dan impulso, y la superficie alar es prácticamente toda. Fíjense, acá tenemos todo el borde de ataque, borde de fuga, la cuerda alar, el extrados, el intrados. Bien, y en un band de ala rotativa, nosotros tenemos todas nuestras superficies alar, que son todas estas, que están acá. Que tenemos 6 pares de hélices, y en el cual cada hélice son 2 componentes. Entonces tenemos una ala, 2 alas, 3 alas, 4, 5 y 6 alas, que van a estar rotando y generando la sustentación. Son similares a esta que está acá atrás, pero esta solamente es tractora, y estas son, a su vez de tractora, son también de sustentación. Entonces, si ven una pregunta por ahí, ¿cuál es la parte de un motor, de una hélice que me da la sustentación? Es la hélice. ¿Está bien? Y nuestras hélices son nuestras alas rotatorias. Bien, tengamos en cuenta que en nuestras alas, en nuestra superficie alar, no tenga, como dice acá, ninguna deformación por golpe, ninguna rajadura, melladura, pasto, chicle, tierra o basura pegada, o también hay veces que el ruido, vieron que la etimología de la palabra drone viene de la palabra zángano en inglés, que es el zumbido que hace esa abeja, de ahí viene la palabra dron. Entonces, depende, vieron que a los drones lo atacan los pájaros, generalmente los camanchos, los jotes, o los perros también lo quieren a morder. Bueno, depende de dónde están, las avispas o abejas se van a ver molestas por el ruido y lo van a ir a atacar. Y en este quizá no le hacen nada, pero por ahí en un Mavic Mini, que es muy pequeño, se le van a empezar a pegar porque se van a cortar, se van a morir todas las avispitas, pobres,
los rotores y se van a empezar a pegar todos los pedacitos de avispas muertas en los rotores. Y eso va a empezar a hacer que el van, la superficie alar no esté limpia, la capa límite laminar no sea contigua, entonces ahí empieza a vibrar. Por eso también uno se le da le brinda todo el conocimiento, si bien la materia aerodinámica lleva un año de estudio, no se da en poco tiempo, pero para el mundo de los van, de esta manera está bueno que ustedes conozcan y vean de por qué el van me empezó a vibrar. Porque tengo una melladura, porque tengo un golpe, porque tengo chicle, pasto, un pedazo de avispa. ¿Y por qué me vibra? ¿Por qué? Bueno, por la capa límite laminar, ya no es laminar, es turbulenta, la sustentación ya no es óptima y por eso vibra. No es porque está descalibrado, porque por ahí tuvo un golpe y están las palas torcidas, no. Por estas cuestiones puede llegar a vibrar el van. Bien, acá tenemos el ejemplo también de superficie alar, fíjense en este caso un Phantom 4, en el cual vienen las 4 hélices de fábrica, y a su vez si uno quiere le puede comprar por el fabricante 4 juegos de hélices más, en el cual si las comparamos acá, fíjense que de envergadura es lo mismo, pero la cuerda alar, fíjense que esto es el borde de ataque, al borde de fuga es de tamaño, acá prácticamente es el mismo, pero fíjense la cuerda alar en la puntera cómo varía. Obviamente, esta pala, a simple vista, es más ancha que esta, y va a tener más superficie alar. La superficie alar de esta es mayor. Y si recordamos la fórmula de sustentación, cualquiera de los 4 productos que me aumente la sustentación. Por ende, esta pala, o esta hélice, o esta ala rotativa, me va a dar mayor sustentación que esta que tengo acá. Esta se va a usar para alta montaña, para vuelos en altura, donde la densidad del aire baja, entonces la fórmula de sustentación la compenso. Me bajó la densidad del aire, pero yo le pongo mayor superficie al aire. Y por eso la puedo modificar, pero lo modifico en tierra, no lo puedo modificar en vuelo, como un avión. Fíjense, para el que no tuvo nunca un dron en la mano, si pueden ver que esto es color negro y esto es color plateado. Y tenemos 2 negras, 2 plateadas, acá también tenemos 2 negras y 2 plateadas. Y acá, quizás no se llega a ver, pero acá tenemos puntitos negros, ¿ven? Acá tenemos puntitos negros y acá no tenemos nada. Entonces quieren decir que van las negras con los negros y las plateadas con las plateadas. Y fíjense, que ahora borro el dibujo, ¿ven que estas dos tienen la sombra de acá, el ángulo de ataque? ¿Lo ven? ¿Se llega a ver? Y estas son diferentes. ¿Lo ven todos eso? Sí, sí. Aparte se ve bien acá en la punta, bien. Fíjense que 2 son en sentido horario, quiere decir que 2 giran, el motor gira en sentido horario, y 2 giran en sentido antihorario. Esto hay una pregunta por ahí dando vueltas, 2 horarios y 2 antihorarios. Esta es la manera en la cual el van sustenta y genera todo tipo de movimiento que después lo vamos a ir viendo. Bien. Tienen que ver los dibujitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo? ¿Todo ok? Todo ok. Yo tenía una curiosidad nomás, si es que alguno de acá del curso probó alguna vez volar un dron con las alas que trae el dron en un lugar de altura. Por ejemplo, qué sé yo, en una montaña, si probaron cómo se comporta el bicho. Sí, ¿y qué Les experiencia cuesta. arrojó? No te entendí, ¿lo probaron o querías probarlo?
No, quería saber si alguno lo probó, si es Ah, que vuela o no, si es que le cuesta o cómo se no, comporta normal. por ejemplo, no lo mismo, después lo vamos a ver en meteorología, no lo mismo cualquier aeronave volarla acá en Buenos Aires a nivel del mar que volarlo en Salta, en Jujuy, con 1500, 2000 pies de elevación del terreno. ¿Hay alguien de esa zona o de zona alta? ¿Nadie? No, pues yo, por ejemplo, vivo en Balcarce, que prácticamente, bueno, no lo tengo en memoria, pero a la superficie del nivel del mar no estamos muy elevados y hay sierra y la verdad que no notás diferencia, no tenés problema. No, no, Pero, pero no. Es pequeña la sierra de... claro, Yo te hablo a elevación de 1500, 2000 pies de ah, altura. Lo mismo que uno sale a correr en nivel del mar y se va, uno que no está entrenado, se va a correr a la altura y no le da el oxígeno a los pulmones. Por eso los equipos de fútbol también, cuando van a Bolivia y demás, les cuesta jugar. Bueno, ¿por qué? Por la densidad del aire, el oxígeno que hay. Lo mismo a los van, le va a costar, o a los aeronaves, le va a costar volar en altura. Por eso vienen este tipo de hélices, y de hecho el Matre 600 está con un dibujito, una montañita para volar en altura. Bien, dentro de lo que es estación de control terrestre o de tierra, es el mando, ¿no? El famoso control remoto, joystick, estación terrestre, como quieran llamarlo. Bien, el que tuvo la oportunidad de tenerlo o conocer, generalmente es un mando con dos sticks, diferentes tipos de botones y dos antenas. Bien, al tener dos antenas, no es que las dos están emitiendo. Una está emitiendo y una está recibiendo. La que está emitiendo es una antena, generalmente la derecha, es omnidireccional, lo cual quiere decir que está emitiendo ondas electromagnéticas de esta manera, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo tengo mi band, como este que está acá, ¿no? Esto, está acá, todas estas ondas que están acá se pierden, no las recibe, porque se enlaza con estas que están acá, este banda, la fija que tenemos acá en la placa. Por ello existen dispositivos como este que no son homologados, pero se consiguen, en el cual lo que hacen es una especie de antena parabólica en el cual refracta la señal y la redirecciona solamente hacia adelante. Entonces, no pierde hacia atrás señal, va siempre hacia adelante, para no perder esta señal. Recuerden que si ya vieron el marco normativo, uno puede volar hasta 200 metros de alcance de vista, que se llama VLOS. ¿Es verdad? ¿Eso es correcto? sí, Sí, sí. ¿no? Sí, lo vieron. Es, Bueno, hay Sí. otra modalidad de vuelo que se llama BVLOS, que es por detrás de la línea de vistas, y ahí es donde voy a estar jugando con un observador, con la receptividad que tenga el band. Entonces ahí voy a tener que direccionar un poco la señal y trabajar de este sentido. Y la otra antena lo que hace, si acá este band, por ejemplo, tiene una cámara que está grabando y filmando, me va a emitir una señal de telemetría que la voy a recibir por esta señal y luego por un cable la voy a ver en un celular, en una tablet o los controles más modernos que se llaman Smart Control, que ya vienen con una pantalla incorporada, y ahí voy a poder visualizar todos los datos de telemetría, aparte de las funciones de la cámara, voy a poder visualizar alturas, velocidades, distancia, batería y demás cuestiones. Todo eso me lo brinda esta antena. Por eso, las antenas siempre tienen que estar verticales y nunca cruzadas. Cuando salgan a volar, siempre tengan esa precaución.
Bien, vamos a ir con la fuerza de sustentación. Fíjense que cuando se hizo el ensayo también se puso un fluido ideal. Un fluido ideal significa que no tiene ni compresión ni viscosidad, porque el aire se comprime, el agua se comprime, el agua tiene una cierta viscosidad, aceite, sema. Entonces se hizo un fluido ideal donde no se comprime ni tiene viscosidad. Se le pone un movimiento X de velocidad y se le aplica una esfera. Fíjense en que las partículas de este fluido golpean con la esfera y se nos van a aplicar presiones negativas, en este caso, y positivas. ¿Bien? Luego, esto es para ver que la constante de una presión es la presión por un medio de la densidad y la velocidad al cuadrado de este fluido. Si yo le aplico un perfil aerodinámico, como en este caso, sin A o A significa sin ángulo de ataque, el ángulo de ataque es nulo, es cero, es como la mano cuando la sacan por la ventana y la ponen sin ángulo de ataque, cuando van en el auto, bueno, esa misma. Las partículas también impactan y fíjense en que ya toma la forma de este ángulo, no es como la esfera que es como algo redondo. Toman las partículas y las presiones también van a ser diferentes, ¿no? Si yo a este mismo le pongo un ángulo de ataque positivo, en este caso, fíjense en cómo ya las presiones me varían, las presiones positivas y negativas, cómo me van a variar en el ángulo que le voy aplicando. Por eso, el mismo perfil a diferente ángulo de ataque va a sustentar menos o va a sustentar más, por esto de las partículas de aire y las presiones que van a ocurrir con diferente ángulo de ataque. La resultante de la fuerza es perpendicular a la corriente libre y es la sustentación. Y el lugar donde se aplica se llama centro de presión. El centro de presión es un centro de presión X que se puede ir moviendo diferente al ángulo de ataque que yo le apropicuo a este perfil alar. Recordamos acá la fórmula de sustentación, un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad del aire, por la superficie del aire y por el coeficiente de sustentación. Fíjense en que el orden del producto, el orden de los factores no altera el producto. Esta fórmula es la misma, de diferente manera escrita los factores. Entonces, si le aparece de otra manera, tengan en cuenta de cuál es la correcta. Te hago una consulta. Sí, Ahí en ese gráfico, a ver si lo asemejas a un avión, el ángulo de Sí. ataque te lo hace el alerón, ¿o no? no. El ángulo de ataque lo que me da es un movimiento diferente de sustentación del ala. El ángulo de ataque se lo voy a dar con los elevadores. El elevador que está en el grupo de cola, lo que hace también genera diferentes presiones y hace que la cola del avión suba o baja para que la estructura del avión completo genere un ángulo de ataque positivo o negativo. Los alerones lo que hace, en las que están en los bordes de fuga de cada ala, y se van a mover inversos, quiere decir que uno va a subir y el otro va a bajar, lo que hace, me va a generar en el ala que sube menor sustentación y en el ala que baja el alerón mayor sustentación. De esa manera, un ala sube, la otra baja y el avión empieza a virar. De esa manera se logra virar un avión, no sustentar, no le cambio el ángulo de ataque. Puedo mantener la misma altitud de la aeronave, pero virando. Lo que me cambia el ángulo de ataque es el grupo de cola, el elevador. No sé si Perdón, profesor, yo pensé que lo que hacía virar el avión, disculpe mi ignorancia, era el timón de la cola. el timón de cola lo que me hace es girar sobre mi mismo eje. Es como actúa como las ruedas en tierra que hacen. ¿Se ve mi mano? Sí, Bueno, el grupo de cola, el timón vertical que está, va a hacer que el avión haga esto. Me barra el horizonte con la nariz. ¿Está bien? sí. Avión o helicóptero. El rotor de cola me hace lo mismo. Ahora, los alerones que están en las alas, lo que me hace
es este movimiento. Claro. Se llama alabeo. Y se va a mover el avión hacia un lado, hacia el otro, el helicóptero y el van de ala rotativa se va a mover. También lo vamos a ver en la próxima clase. Pero te saqué esa duda de lo que la función que hace el timón y la que hace el alerón. Sí, sí, la diferencia de movimiento sí, supongo que se tendrán que estar combinando todo el tiempo. Sí, obviamente. Se tiene que estar combinando para hacer virajes coordinados, que no se derrapen, que no se varíe la actitud. Hay que coordinarlo. Todo hay que coordinarlo. Sí. Salvo en el mundo fabulóstico, diría Carlito Bará, de el dron o el ala rotativa del van, en el cual con un simple movimiento se hace todo solo. Pero el piloto que está a bordo de una aeronave, el que no cuente con piloto automático, tiene que ir coordinando todos los movimientos para hacer un vuelo coordinado. En cambio, en el van, prácticamente lo hace todo por medio de GPS y la controladora de vuelo. Ok, Bien. Acá, para que ustedes vean, les muestro de dónde vienen algunas indicaciones que ustedes se van a encontrar el día de mañana con el van. Pero primero vamos a ver de dónde vienen en el mundo de la aviación, en un avión, en un helicóptero. ¿De dónde vienen? Bien, tenemos 3 instrumentos. Uno se llama velocímetro, como el del auto. Otro se llama variómetro, o indicador de velocidad vertical. Y otro se llama altímetro. Bien, ¿cómo funcionan? Rápido, porque en el van no están los instrumentos, están las indicaciones. Tenemos un tubo pitot en el cual le entra aire de impacto, el viento este relativo, va a ingresar por medio de esta toma estática o puerto estático, va a censar presiones, y esto va a inflar o desinflar una cápsula selenoide y va a indicar la velocidad de desplazamiento de esa aeronave. Luego después vamos a ver que hay muchas velocidades, o la van a ver en las placas. Están la IAS, la CAS, la TAS, la Ground Speed, y demás cuestiones de velocidades. Luego tenemos el variómetro o indicador de velocidad vertical, que es para saber cuánto ascendemos o cuánta velocidad descendemos en un determinado tiempo. Y luego el altímetro para censar la altitud que estamos volando. Bien, todo esto lo vamos a tener en el mundo del van de esta manera. En el cual, acá tenemos, fíjense, la velocidad horizontal. Esto que está acá es esto, la velocidad. Se está desplazando 29.1 kilómetros por hora este van. Luego tenemos la VS, que es la velocidad vertical, viene de vertical speed. Esta vertical speed es esta. En este momento el van está estacionado, está en vuelo estacionario, no está ascendiendo o descendiendo. Luego tenemos la H de altitud, que está a 39 metros, que es esta, la altitud. Bien. Y aparte tenemos otra indicación, que la D de distancia, que está a 301 metros del home, del lugar de donde despegó. Y después nos va a aparecer este hombrecito, que está a 307 metros. Esto es la distancia al piloto, la distancia al mando. Quiere decir que hay 6 metros de diferencia del home, de donde despegó el van, y donde está parado el piloto. Está a 6 metros de distancia, está ahí nomás, a 6 pasos. Bien, esta es la información que ustedes van a tener y van a ver en vuelo. Altura, velocidad de desplazamiento horizontal y la velocidad de altitud. Todo esto se puede modificar en kilómetros por hora, nudos, millas, dependiendo del gusto del consumidor. Esto también se puede modificar en metros, kilómetros, bueno, en kilómetros no, pero metros, pies y demás cuestiones. Y esto también se puede modificar en
metros por segundo, kilómetros por hora y demás cuestiones se pueden mencionar. Y la distancia también, metros, kilómetros. Bien. Ahora, esta pantalla es una pantalla básica de un van de la línea de JI, donde nosotros vamos a ver y vamos a tener diferentes funciones. O lo que vamos a ver. Para el que nunca voló, nunca vio un van, fíjense que primero nos parece DJI, la marca, en vuelo, GPS, Position es el modo de vuelo, puede ser Position, ATIS, Sport, el modo que le pongamos. Tiene 20 satélites enlazados. Esto que está en blanco es la telemetría contra el control, quiere decir que está ok, que está enlazado, si no se pone en rojo cuando pierde señal. La cantidad de señal del control y baterías también del control, no, perdón, de señal que tengo el control, baterías, el estado de si tengo HD y demás de la cámara, y acá es la batería del van. Si hay un van que tiene 2 baterías, como el Matrix 300, por ejemplo, le va a aparecer otro apartado con la otra batería. Bien, esta línea roja, amarilla y verde es como una línea del tiempo, más allá de que yo tengo acá en porcentaje la batería que tengo, que es un 70%, esta línea de tiempo es los minutos que me van quedando. Y se puede ir modificando más rápido si yo acelero mucho, me muevo mucho o hay mucho viento, este tiempo ir bajando y me va a decir los minutos que tengo hasta que me quedé sin batería, por ejemplo. Después tengo para aterrizar, return to home, cambiar modos de vuelo. Si yo toco acá, porque es una pantalla táctil, me va a cambiar en lo que es el mapa y la cámara se me va a venir acá en chiquito y yo el mapa lo puedo cambiar en satélite, híbrido y demás cuestiones. Para bloquear la pantalla y si le meto un dedo no modificar algo, para sacar fotos y filmar. En este caso, esta persona está filmando, está hace 48 segundos que está filmando, para modificar cuestiones de la cámara. Este puntito blanco y esta rayita significa el movimiento del gimbal, que tiene, en este caso, 30 grados en azimut hacia arriba y 90 grados en azimut hacia abajo. Y luego estos 3 puntitos yo toco y me va a desplegar un menú en el cual puedo ver baterías, sensores y muchas más configuraciones que después vamos a ver también al día de hacer la práctica. Bien, ¿alguna duda de esto? El que nadie lo vio, nunca lo operó y nunca lo tocó, de cómo ven y la comparación de los instrumentos. ¿Todo ok? Ok. Bueno, Acá. sí, ¿alguien? No, ok, dije. Bueno. No, no. Fíjense en las fuerzas que actúan sobre un van. Tenemos 4 fuerzas. La sustentación, hacia arriba, el peso, que nos tira hacia abajo, la D de drag, de resistencia en inglés, que nos tira hacia atrás, y el empuje y la tracción. Generalmente esas son las 4 fuerzas que actúan sobre un aeronave, pero en un van, de este caso, de ala rotatoria, la tracción o el empuje se me va a venir hacia arriba conjunto con la sustentación, porque va a ser hacia arriba. Estas hélices, estas alas rotativas, me van a estar traccionando y empujando hacia arriba. Amén. De la sustentación. Entonces, la tracción y el empuje, tenemos 4 hacia arriba, que se van a sumar en una sola mayor hacia arriba. Bien, entonces, cuando yo tengo que la sustentación es igual al peso, el van queda nivelado en lo que se llama vuelo estacionario, no gana ni pierde altura. Cuando la sustentación es mayor al peso, el van comienza a ascender. Ahora, cuando esta sustentación es menor, como esta flechita más pequeña, el van empieza a descender. Pero no es que me quedo sin sustentación, porque si me quedo sin sustentación, el van se va a caer como un piano. Lo que hace es
se reduce la sustentación a una determinada X que hace que el peso me va a ganar y va a descender en forma controlada. Pero yo sigo teniendo sustentación. Y vamos a ir hacia abajo, controlado y sustentando. Esa es la regulación que tiene un dron para cuando vos le decís el RTH y le hacés volver, que tiene una velocidad determinada, no es que vos le podés traer al máximo. Bueno, el return to home tiene una velocidad X que generalmente es mayor a la velocidad que uno le puede imponer por No, comando. la de descenso me refiero. Ah, la de descenso sí, vos viste que desciende en forma controlada, no es que se viene con todo hacia abajo. ¿Está bien? Bien, ¿se acuerdan que dijimos que había resistencia? La resistencia es lo contrario a la sustentación, amén del peso. La resistencia, tenemos resistencia inducida, parásita y de onda, pero la que más nos va a penalizar es la resistencia parásita, que se divide en fricción, interferencia, forma. La resistencia es todo lo que no nos da sustentación, llámese la cámara, no nos da sustentación, nos da imagen, el tren de aterrizaje no nos da sustentación, nos da apoyo en el piso, las antenas externas de GPS, por ejemplo, no nos dan sustentación, no dan señal, y todo lo que no nos da la sustentación, eso nos da resistencia parásita. Entonces, tengan en cuenta que cuando le aplican algo, le cambian algo, le ponen otra cámara, amén que le modifican el peso, le van a dar más resistencia parásita. Y la resistencia parásita, fíjense la fórmula, acá se asemeja a la fórmula de sustentación. Es lo mismo, nada más que cambia el coeficiente de sustentación por coeficiente de resistencia. ¿Por qué se produce la resistencia inducida? Por diferencia de presión entre intrados y estrados, torbellinos de puntera de alas, encuentro corriente de intrados y estrados. Vieron que si yo tengo un perfil de esta manera, va a venir, vamos a esperar, vamos a dibujarlo de esta manera. Yo tengo un ala. Entonces, viene el aire, impacta, pasa por arriba y sale, y el otro que pasa por abajo. ¿Se acuerdan que el de abajo se llamaba intrados? Y esto se llama estrado. Entonces, cuando hay corriente, cuando yo encuentro esta corriente, si acá, en este punto, no hay sustentación. Entonces se llama resistencia inducida. Obviamente, igualmente, esta línea no va a ser recta. Esta línea va a ir hacia un costado. El aire que impacta acá se va a desplazar hasta esta puntera, el aire que impacta acá se va a desplazar hacia acá, el aire que impacta acá se va a desplazar acá. Entonces, acá, en esta puntera, va a haber el famoso torbellino. Por eso, en algunas aeronaves, generalmente las comerciales, se le pone un winglet, que se llama winglet, en la puntera de ala elevado, para que no haya este efecto de pérdida de sustentación en la puntera, en lo que es torbellino de puntera de ala. Bien. Fíjense en acá, el flujo de aire, tengo un ángulo de ataque X, tengo la sustentación que sería hacia arriba, pero al tener una resistencia, hay una tangencial, se descompone la fuerza de sustentación, y la fuerza de sustentación va a ser X, acá, en este sector, por una X de resistencia que nos está dando. Entonces, directamente proporcional al ángulo de ataque e inversa a la velocidad. Si yo tengo la resistencia inducida, va a disminuir con la velocidad y va a aumentar con el ángulo de ataque. Si yo le doy más ángulo de ataque, esta resistencia inducida va a aumentar. Al contrario, la resistencia parásita, que
La resistencia parásita va a aumentar con la velocidad. ¿Por qué? Si yo empiezo a ir más rápido, a generar más sustentación con la velocidad, todo lo que no me da sustentación, la cámara, el tren, las antenas, me va a dar resistencia. Por eso aumenta la resistencia. Por fricción, por forma, por interferencia, y dependen directamente de la velocidad. Más que nada, la forma. Porque no sustenta, no me sirve para sustentar. Bien, y acá en un gráfico, nuevamente, inducida disminuye velocidad, parásita aumenta con velocidad. Pero, a la vuelta de la esquina, como quien dice, en toda aeronave, la roja inducida disminuye, la verde la parásita aumenta, pero las resistencias se suman, no se dividen, no se restan, no se multiplican, se suman. Quiere decir que la resultante de una resistencia es la suma de la resistencia. Parásita inducida, por ende, siempre va a ser mayor esta resultante de resistencias.